Entonces, bueno, hola, sí, bienvenidos a la clase de conservación de la biodiversidad. Yo soy Jenny, soy la profe encargada de acá. Tuvimos unos inconvenientes técnicos con YouTube y por esta razón no pudimos estar conectados por el lado de allá. Pero acá ya estamos pues algunos conectados. Sé que hay 5 personas que están acá y tal vez sean los mismos que estaban en el chat de YouTube. Estamos resolviendo en esta primera parte las dudas que tenemos en relación a las tareas de la clase. La primera pregunta que me hablaban era sobre la posibilidad de ampliar el tiempo de los cuestionarios. Hicimos una negociación, pasar de 15 a 25, dejamos en 20 minutos para que no sea como tanto tiempo para de pronto buscar la pregunta que no se leyó, sino más bien buscar en el apunte o la consulta con un amigo o alguna cosa así que nos permita poderlo resolver mejor. La siguiente pregunta que me la hace Claudia es en relación a cuál es exactamente lo que tenemos que hacer con el trabajo de monitoreo. Entonces, en este contexto, es que hay una luz por allá, ya, esa luz parece que fuera como Dios por allá detrás, no sé. Entonces, me preguntan qué es lo que tenemos que hacer directamente con el monitoreo. Y bueno, yo les quería contar que la actividad del monitoreo es que nosotros seleccionemos una especie. Por ejemplo, supongamos en este momento estamos en época de migración de gavilanes, que vienen de varios tipos de gavilanes que vienen de Estados Unidos y del norte de América. Tenemos también migración de pipras, de muchos otros pajaritos que son migratorios. Entonces, pues bueno, podría ser monitorear una especie de esas o un árbol. No sé, por ejemplo, alguien podría decir, no, yo estoy interesado en monitorear los carboneritos de Medellín que están en la Plaza de Bolívar porque son los últimos que hay. Entonces, pues van y lo monitorean. El objeto del monitoreo es que mediante la guía de historia natural ustedes empiecen a describir qué es el entorno que tiene esa especie, dónde vive, con quiénes se relacionan, cuál es su naturaleza, le empiecen a tomar fotos y lo hagan durante este mes, durante menos de este mes, la primera, la segunda y la tercera semana de clases. Empiecen a tomar fotos, tengan un cronograma de monitoreo, que empiecen como a establecer realmente como hacerle como un seguimiento a esa especie. Eso es lo que hace el monitoreo, y el monitoreo es una función del reconocimiento de la biodiversidad que se tiene y que busca pues como que las personas nos empoderemos un poco de esa biodiversidad para también poderla conocer, para valorarla, para entenderla. Entonces lo que vamos a hacer es eso con el monitoreo. Si a ustedes les parece bien, la misma especie que busquen en el monitoreo, porque pues la tienen que investigar un poco, documentar y todo eso, puede ser la misma especie que pongan en el tema de Notivir. Eso ya es decisión de ustedes. El trabajo lo pueden hacer de 1 o hasta 5 personas. Y, eh, y bueno, pues el objeto es que puedan como reconocer y valorar esa biodiversidad que tienen cerca a sus casas, a sus lugares de habitación. Esa es la tarea. Bueno, no sé si ya queda clara, pero me cuentan acá en los comentarios que estoy leyendo muy atenta. Estoy esperando como más comentarios, a ver quién más tiene duditas. Bueno, entonces, ya que Clau menciona que les queda más claro, me gustaría entonces compartirles a ustedes o conversar con ustedes la... eh, me gustaría conversar con ustedes sobre las actividades que tenemos desarrolladas para la clase de biodiversidad, todas las que están mencionadas en la agenda de avance. Entonces les voy a compartir mi pantalla, enseguida vuelvo a estar pendiente de este chat para poder responder sus dudas y vamos entonces a... perdón, ¿cómo les comparto la pantalla? Ok, no me deja. Bueno, en este
De todas formas, aquí en el video les va a quedar grabado un poco como la agenda de avance, entonces me perdonan un poquito los de Quiz IQ, dado que se va a ver un poco extraño como en este momento la compartida de pantalla. Entonces, bueno, esta es la agenda de avance. En la agenda de avance tenemos varias actividades por desarrollar. Esperen, yo intento hacer un último ensayito para ver si me deja compartirles la pantalla. No, la tengo bloqueada. Entonces, bueno, voy a tenerlo que hacer de esta manera. Yo les voy a ir contando a los que de pronto estén en esta clase de qué se trata entonces la agenda de avance. Tenemos más o menos un promedio como de 7 actividades por cada unidad. En la primera unidad lo que vamos a hacer es que vamos a conversar sobre varios aspectos, es como los conceptos generales y la introducción de lo que es biodiversidad. Hay varias actividades que no son calificativas, como lo son el acuerdo pedagógico, pero que hay que hacerlo, el confrontando mi saber y el reconociendo lo aprendido. En todas las unidades esto no tiene ninguna valoración, pero es muy bueno que lo hagan porque pues ayuda como a reforzar un poco los conocimientos. Tenemos para la unidad número 1 un taller. Ese taller creo que cierra como hoy, si no me falla, pero la memoria ahorita modifica un poquito el tiempo para desarrollarlo, que habla sobre los conceptos generales de biodiversidad. Cierra mañana. Ahorita les modifico el tiempo para que sea 20 minutos. En esto ustedes tienen que leer unos conceptos y hacen unas preguntas muy puntuales, por ejemplo, qué son los patrones de biodiversidad, qué es biodiversidad, bueno, preguntas como así sencillitas. Luego viene el taller número 2, que significa ver el documental Colombia Magia Salvaje. Es una película, así como lo dijeron en el chat esta mañana, y hay unas preguntas, son siempre 5 preguntas sobre cada cosa. Luego viene la actividad, una actividad que es redescubriendo la riqueza cultural de Colombia, y la idea allí es investigar sobre una etnia de Colombia y hablar sobre dónde está, cuáles son sus problemas, qué dificultades tienen, cómo usa la biodiversidad, como esos contextos generales y exponerlo. La idea es que los pongan como con unos audios, con una exposición con notas de voz, o puede ser en Prezi, o hacer un video, pero que yo cuando lo escuche pues los pueda escuchar claramente. Hay un límite de tiempo, hay también un límite de diapositivas, y la idea es que sean en grupos de 1 o hasta 5 personas. También tenemos el tema de monitoreo de una especie. Esto se pregunta ahí, pero no es para que ustedes lo entreguen en esta primera unidad, sino hasta el 30, o sea, si tienen un mes más o menos, o como hasta antesitos del 30, que puedan pulir la presentación o los documentos y ya enviarlos a la plataforma. Esto se evalúa en el seguimiento. Y bueno, tenemos el encuentro sincrónico hoy, que después de mucho sufrimiento casi no lo tenemos, pero que pues, nos permite poder aclarar esas dudas que estamos teniendo, y luego ya estar reconociendo lo aprendido, que es un jueguito de apareamiento, y bueno, no tiene calificación. En la unidad número 2, que se llama Problemáticas de la Biodiversidad, también hay un juego de confrontando mi saber, no tiene evaluación. Luego está reconociendo las problemáticas de la biodiversidad. A ver, por acá me están escribiendo. Sí, Mariana, sí, cuéntame, ¿qué duditas tienen? No sé si lo habré puesto, hay como, yo creo que puse un límite de las diapositivas, déjenme, yo ya les confirmo cómo es la preguntica. Mariana me está haciendo una preguntita y me dice que cuál es el límite del video que se va a presentar, que ella no lo encuentra. No sé si yo puse el límite al video o le puse el límite a las diapositivas. Creo que le puse el límite a las diapositivas. Ya estoy abriendo las instrucciones en la plataforma para poderte indicar cuál es ese límite. Listo, dame un segundito que me está cargando.
dice 5 laminillas, lo que yo tengo acá. Las diapositivas deben contar con notas de audio. Cada uno de los participantes del equipo debe realizar su respectivo aporte, siempre y cuando se cumplan con 5 laminillas o páginas, como quien dice 5 diapositivas como tal. Entonces sí, aclaro, yo no puse límite de tiempo en el video, pero sí hay límite de tiempo en el audio o en el video, pero sí hay límite de tiempo en relación a las diapositivas. Entonces ahí ya, eso sí, ahí está. Bueno, después de eso, eh, íbamos acá en la agenda. Después de eso, yo les pongo, ahora sí, creo que voy a quitar este chat porque me confunde ya. Entonces, luego tenemos en la unidad número 2 una compilación de noticias. Esta es una tarea muy sencilla, pero me motiva mucho porque creo que podemos aprender muchísimo todos allí. Entonces en esta tarea lo que quisiera es que va a ser como yo les voy a configurar un espaciocito en un Drive. Necesito que me envíen pues como una lista de correos de Gmail porque creo que los institucionales no nos sirven. Y la idea es que vamos a poner como una especie de tablita donde esté el nombre de la noticia, esté también el nombre de como un pequeño, muy pequeño resumen de esas noticias con un límite de palabras y quienes lo entregaron. Entonces la idea es que cada persona que va a publicar una noticia tenga que por lo menos ver cuáles son las noticias que están publicadas para no duplicarla. Y de esa manera vamos a tener muchas noticias sobre biodiversidad y aprender mucho. Esa noticia me motiva mucho para aprender sobre ustedes. Entonces es muy sencilla, es básicamente como buscarla y ponerla allí. Entonces yo les voy a estar como publicando la próxima semana el enlace, porque esta semana estaba tratando de ver si la plataforma tenía algo así, pero no. Entonces nos toca con Google, y con Google nos toca tener como correos con Google para poder hacer eso. Entonces un correo por grupo, una sola persona publica por grupo, y bueno, y ahí aprenderemos un montón sobre esas noticias. La idea es que sean noticias que hablen sobre problemáticas de la biodiversidad. Por ejemplo, pueden ser como eh, que aumentan los índices del tema de la deforestación, los incendios, o, o la cacería, o cosas de ese tipo, pues como para entender que un país tan rico en biodiversidad como el de nosotros sufre mucho por esa problemática de la biodiversidad, y que pues saber un poco lo que pasa nos sensibiliza y nos hace enterar y nos hace pues tomar decisiones más responsables. Esa es la tarea sobre las problemáticas. Entonces no es como tan complicado realizarla, pero sí motiva mucho para aprender. Bueno, luego viene el taller de las problemáticas. Entonces hay unas lecturas sobre problemáticas y ahí hay unas preguntas para responder este taller, y hay una salida de campo. La salida de campo, Kelly pues me comentó esta semana que pues tenemos que ajustarnos o ajustar algunos aspectos. Hay unas dificultades en términos de logística y de tiempo pues climático, por las cuales creo que sí la tenemos que redefinir. La verdad sí hay que redefinirla. Acá pues entre nos, la semana pasada, el lunes festivo, iba con un grupo de estudiantes para Jericó, y saliendo de acá de la universidad nos llamaron y nos contaron lo que había pasado. Entonces pues fue como muy complicado, y allá había un grupo del colegio mayor. Entonces eso nos pone a nosotros a pensar muy bien cómo tenemos que hacer lo de las salidas, porque sí, sí está un poquito serio para hacer ciertos tipos de salidas. Entonces eso lo estamos redefiniendo. Luego viene el encuentro sincrónico 2, que es otra clase. Probablemente sea por acá por WazeIQ, porque ese YouTube está demasiado complicado. Y luego viene el reconociendo lo aprendido, que es otro juego. Después de esto viene la unidad número 3. En la unidad número 3 otro juego al principio, no es calificable, pero sería muy bueno que lo hicieran. Luego viene el taller número 4, que habla sobre documentación sobre usos sostenibles de la biodiversidad, y el 5, que es sobre los casos que se mencionan allí, unos casos de uso sostenible de biodiversidad como Azocaimán, Cocomasur, bueno, como varios casos así de uso interesante que hay. Hay también una tarea tipo compilación, como las que le acabé de mencionar, que es sobre otros casos sobre usos interesantes sobre biodiversidad, igualito.
el título del caso, un pequeño resumen, el enlace donde podamos aprender más y quiénes lo entregaron y ya. Eso lo hace una sola persona por equipo, pero no se deben repetir las noticias. Luego viene un encuentro sincrónico 3, que es para mirar los estudios de caso. Eh, el encuentro sincrónico número 3 es para hablar sobre usos sostenibles de la biodiversidad, es una clase como esta. Luego viene la siguiente actividad, que es otra compilación, en este caso sobre redes sociales y programas o aplicaciones que nos permitan hablar sobre el uso sostenible de la biodiversidad. Igual a la noticia, igual a otros casos de uso sostenible. Luego está el juego de reconociendo lo aprendido y ya. Esa es como la situación de la actividad, pues de los momentos evaluativos de la clase de nuestro curso. Preguntas o inquietudes, cuéntenme en el chat si tienen alguna duda que podamos atender en este momento. Bueno, mientras me escriben los chicos, no sé si me están escuchando, me confirman si me escuchan y si... Sí, hay un encuentro, Sebas me hace una pregunta y es que por ahora no tiene dudas, pero que ellas van surgiendo en el desarrollo de los trabajos. Sí, de hecho la idea es que cuando ustedes tengan dudas, por favor me las puedan manifestar por el chat que tenemos en Gmail, en WhatsApp, o me lo hagan en el foro de atención y dudas del docente, o me lo hagan en estos encuentros para poderlos conversar. De hecho, vamos a tener un cuarto encuentro sincrónico que es solo para asesorías de los trabajos, por lo que será necesario que en algún momento me envíen adelantos, yo los pueda revisar, luego hagamos así como una asesoría general para todos y podamos mejorarlos para que los trabajos se entreguen mucho mejor. Eso lo vamos a hacer al principio de la última semana de clases, de manera tal que podamos recoger como las recomendaciones y tenerlas presentes para el trabajo. Entonces sí, vamos a estar pendientes de eso. Bueno, entonces, eh, para ir avanzando en la clase, yo voy a ir pasando las diapositivas que preparé para la clase del día de hoy. Si ustedes van teniendo dudas, me las cuentan porfa, para yo poderlas aclarar y atender. Yo voy a dejar este chat abierto para poder atender las dudas que tienen y vamos a empezar a conversar sobre biodiversidad. ¿Les parece bien? Ustedes me pueden confirmar si en este momento están viendo una diapositiva color como morado en sus pantallas, que dice @Medellín, tiene el logo de la alcaldía. Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a iniciar con la presentación. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos en biodiversidad y eso lo vamos a centrar muchísimo al contexto de Colombia, obviamente, ¿cierto? Entonces esto es como una especie de repasito muy general y muy pues como disimulado de lo que es la unidad número 1, pero les puede servir para que repasen un poquito más. Entonces vamos a empezar un poquito con esta diapositiva. Estos son algunos de los conceptos claves que a mí más me gustan cuando hablamos de biodiversidad, ¿cierto? Primero, entender qué es una especie. Una especie es pues, un conjunto de organismos que son muy parecidos entre sí, tan parecidos que se reproducen entre ellos y comparten como una característica genética y de comportamiento muy afín y es particular de un grupo de especies. Las especies conforman comunidades, poblaciones, las poblaciones o poblaciones de diferentes especies conforman eh, comunidades, las comunidades junto con las características abióticas de un ecosistema conforman ecosistemas, la biocenosis, el biotopo, bueno, entonces tienen como escalas de conformación. Pero las especies también tienen unos atributos muy importantes de manera como particular. Esos atributos son los siguientes, por ejemplo, tenemos voy a poner acá un colorcito verde. Tenemos entonces que las especies se pueden dividir en tres categorías.
tenemos entonces, por ejemplo, que estas pueden ser. Yo saco por acá un marcadorcito que me ayuda a escribir mejor. Las especies se pueden dividir entonces, dependiendo del lugar de donde ellas vengan, en que sean nativas, exóticas o cosmopolitas. Las especies que son nativas son las especies que nacen y crecen dentro del límite de Colombia, dentro de nuestro país, pero nacen y evolucionan dentro de nuestro país, o sea, son propias de nuestra naturaleza, de nuestros ecosistemas, viven acá de manera natural. Pero las especies que nosotros denominamos exóticas son lo opuesto, ellas nacen en otro país, son nativas para ese país donde nacieron, pero no para nosotros, acá son exóticas, así como nuestra fauna es exótica en otro lugar, o nuestra biodiversidad, la fauna o la flora. Especies aplica para animales y para plantas y para cualquier ser vivo que represente a la especie. Y hay unas que están como en la mitad, que son las cosmopolitan. Las cosmopolitan tienen unos rangos de distribución más amplios y pueden estar un día en un lugar y otro día en otro, como por ejemplo sucede con las ballenas jorobadas. Ellas nacen en nuestro país, vienen a tener los hijos acá, pero vuelven a la Antártida a comer allá el resto del año y vuelven otra vez a tener los hijos. Entonces, decir que son nativas de acá, no del todo, decir que son nativas de allá tampoco, ellas son nativas de un montón de países, entonces son cosmopolitas, ¿cierto? Existen también dentro de las especies que son endémicas, otra característica muy interesante, y es que hay unas que son además, que son, bueno, las especies nativas hay unas que además son endémicas. Las especies endémicas son especies que se limitan o tienen un rango de distribución muy particular a un país, a una región de un país. A veces es mucho menos que un país. Entonces, solo son nativas, pero solo son de ese país. Y eso a nosotros nos es muy representativo porque dada toda esa diversidad geográfica y toda esa variación de ecosistemas que nosotros tenemos una gran concentración de especies endémicas, muchísimas. Pero las especies endémicas tienen rangos de distribución pequeños comparados con las especies que no lo son, como por ejemplo una cosmopolita, que sí puede estar en muchos territorios grandes. Entonces, cuando son endémicas, son más complicadas, y si se destruyen los ecosistemas donde ellas viven, pues es más vulnerable todavía la especie, y hay mucha mayor probabilidad de que también se puedan extinguir con estas. Bueno, las especies también pueden dividirse en otra categoría, lo voy a anotar con otro colorcito para que me quede más chévere. Por ejemplo, pueden ser domésticas o silvestres, y en este sentido entonces encontramos que las especies, independientemente si son de Colombia o no, pues podrían tener una relación más directa con los seres humanos, con nosotros. Por ejemplo, hay animales que son de compañía para nosotros, viven con nosotros y nos acompañan, pero llevan un proceso larguísimo de acompañarnos, de millones y millones y millones de años de estar con nosotros. Entonces ellos han como terminado de evolucionar. Bueno, llevan muchos años, no sé si eso será una evolución, pero por ejemplo, los perritos, desde que dejaron a los lobos y se vuelven amigos de nosotros, hace unos varios millones de años nos acompañan. Los gatos, hace como 5.000 años atrás se habla de que los gatos nos acompañan. Entonces, llevan muchos años, pero muchos años son cientos de miles de años. No es como que yo tengo un loro y el loro entonces lleva 10 años conmigo y ya está domesticado. No, así no funciona la domesticación. La domesticación es un proceso de un beneficio mutuo y de muchos años de coevolución, ya sea que esa especie se beneficie de nosotros porque nos acompaña, o ya sea que nosotros nos beneficiamos de esa especie porque está ahí, porque nos da beneficio, compañía, alimento, trabajo, productos, no sé. Entonces, no es tan sencillo decir que algo que vive con nosotros, que es tomado de la naturaleza, está domesticado. Eso no se puede hacer. Pero hay otra categoría que son las especies silvestres, y las especies silvestres son esas especies que viven en la naturaleza, no necesitan de nuestra ayuda para nada, resuelven sus cosas por sus propios medios, buscan su comida ya solos, se reproducen solos, tienen funciones ecológicas allá, no necesitan de nosotros. Y en ese sentido, entonces las especies silvestres tienen sus cuentos resueltos ya. En nuestro país tenemos algunas especies. Las especies domésticas o silvestres pueden ser tanto nativas como exóticas o como cosmopolitas. Por ejemplo, yo podría decir que un león es una especie silvestre porque no es una especie domesticada,
pero no es nativo, es exótico, porque acá no hay leones, ellos vienen de África. Yo puedo decir que un perro es un animal doméstico, pero no es nativo, porque acá no habían perros. Esos perros vienen de Europa o de Norteamérica, donde habían lobos y donde se domesticaron esos antecesores de los perros pues actuales. Pero entonces las cosas como que pues, se pueden combinar también. Lo voy a poner aquí con otros colorcitos como para que ustedes no se les olvide. Por ejemplo, entonces doméstico puede ser o nativo o cosmopolita o silvestre, y silvestre también puede ser nativo, cosmopolita o exótico. Hay adicional a esta connotación de las especies domésticas que estábamos hablando, cuando a veces, por ejemplo, esos animalitos son abandonados, se van para el bosque, en el bosque encuentran, pues se vuelven como, pues sobreviven, se la rebuscan, entonces ellos pueden buscar allá, cazar, pues tienen sus propias formas de conseguir sus alimentos, entonces a esas especies las denominamos especies ferales, que son especies que son domésticas como un perro o un gato, pero que pueden vivir por sus propios medios en la naturaleza. Y algunas especies silvestres que las personas pueden tener como mascotas, por ejemplo un loro, esos loros no son especies domésticas, sino que son especies que se llaman especies o fauna improntada. Es cuando un animalito silvestre convive con mucho tiempo con los seres humanos y en esa convivencia acepta a nuestra compañía como si fuera parte de su naturaleza, su especie. Ellos se creen medio loros, medio humanos, entonces están ahí como un poquito desfasados en su comportamiento desde el punto de vista del daño que le hemos hecho, porque pierden sus atributos, sus características naturales y pues terminan estando con nosotros. Ahí es cuando hablamos de delitos, porque las especies silvestres no pueden estar en entornos domésticos o urbanos, no, son especies fundamentalmente silvestres y tienen que ser silvestres siempre. Esa es como su condición. Eh, bueno, eso por ese lado. Ahora, hay desde el punto de vista de las especies que son eh, digamos exóticas, muchas de las especies que nosotros tenemos en nuestro país han sido introducidas, tanto las domésticas eh, como las silvestres. Por ejemplo, los perros, los gatos, las gallinas, los marranitos, todos esos han sido introducidos a nuestro país. Entonces se va a poner aquí como una flechita. Pero también casi siempre son exóticos, entonces también están relacionados con esa llegada de afuera. Algunas de las especies que son introducidas a nuestro país, que no cuentan con controles apropiados de manera natural para poder existir aquí, como por ejemplo puede ser el caso de especies que encuentran en nuestro clima las condiciones así más apropiadas para reproducirse, eh, pues digamos se reproducen por sus propios medios pero en grandes cantidades, entonces estas especies las denominamos nosotros especies invasoras. Por ejemplo el ojo de poeta, la hormiga loca, la rana africana. No todas las especies introducidas en Colombia son invasoras. Si ustedes piensan, por ejemplo, como en los pinos, pues uno no dice, ay, hay una invasión de pinos por allá en la Romera, o en el páramo de Belmir hay una invasión de ganado. No, porque esas especies no se reproducen tan fácilmente por sus propios medios. Las que sí lo hacen, como el ojo de poeta, que solito se reproduce y con una gran cantidad de éxito, se vuelven invasoras porque no tienen controles biológicos en nuestro país. Y esa ausencia de controles biológicos se vuelve para nosotros un perjuicio porque terminan compitiendo por los recursos de nuestras especies nativas. Y eso se vuelve complicado porque entonces las especies introducidas, especialmente las invasoras, son una de las principales causas de pérdidas de la biodiversidad de nuestro país también. Hay una especie doméstica que es nativa también, que pues es como de las poquitas que tenemos en Colombia, no es la única, que es el cuy, ¿sí? ¿Saben qué es el cuy? El cuy es ese ratoncito que se comen en pasto, en el Ecuador también. El cuy es un roedor que es silvestre, es nativo, perdón, es doméstico y es nativo, y es como a diferencia de las otras que les he mencionado que han sido introducidos. Entonces tradicionalmente los crían en los patios de las casas, como las gallinas en muchas casas acá, y se los comen en fechas especiales. Entonces esta es como una relación de términos que me gusta muchísimo conversar.
Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, Ahora hablamos un poco de qué es la biodiversidad. Entonces la biodiversidad proviene del latín, del griego bio, que significa vida, y del latín diversitas o diversatis, que significa variedad. Es también llamado como la diversidad biológica. Y la diversidad biológica no solamente habla de la diversidad de plantas y de flores y de hongos e insectos, de esos reinos, no. La biodiversidad involucra también a nuestra especie porque nosotros hacemos parte de esa naturaleza y por lo tanto la diversidad de culturas también, de manifestaciones étnicas que tenemos nosotros los seres humanos en nuestra sociedad hace parte de esa riqueza, de esa biodiversidad. Entonces el concepto es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. La biodiversidad también tiene unos tipos. Hablamos de una diversidad genética, eh, hablamos de una diversidad genética, que es esa diversidad que hace referencia a la diversidad que tienen las características genéticas de especies en particular. También hablamos de una diversidad de especies, que es cuando ya hablamos de los individuos, pues de las especies propiamente hablando y de los tipos de animales o plantas que ocupan un territorio en particular. Y también hablamos de la diversidad de ecosistemas, que hace referencia a todos los tipos de ecosistemas que se encuentran alrededor de nuestro planeta y también de nuestro país, porque como les comentaba, nosotros estamos como conformados por moléculas, moléculas, células, tejidos, órganos, organismos, especies, las especies forman poblaciones, poblaciones, comunidades, comunidades, ecosistemas, y los ecosistemas pues toda la biocenosis de nuestro planeta. Entonces las escalas van aumentando también. La biodiversidad se distribuye alrededor del planeta de acuerdo a unos patrones. Los patrones son como comportamientos más o menos similares y parecidos que tienen las cosas o los fenómenos que se describen. Entonces, en este caso, la biodiversidad se describe por 4 patrones importantes. Estos 4 patrones son que existen un mayor número de especies en las regiones tropicales, que en las regiones templadas, en comparación con las regiones templadas. Eso quiere decir que en el planeta, en la mitad del planeta Tierra, se concentra la mayor concentración de especies que existen en el mundo. El otro patrón que encontramos en cuanto a la distribución de la diversidad es que también la diversidad disminuye en la medida en la que se aumenta la altitud sobre el nivel del mar. Entonces nosotros pensamos en el Chocó y es un punto caliente de biodiversidad, está lleno de especies, pero cuando empezamos a ascender hacia Tatamá, hacia el páramo de Tatamá, a pesar de que el páramo es un ecosistema muy biodiverso, no encontramos tanta concentración, tanta abundancia de especies porque disminuyen los factores climáticos o los factores de temperatura, de recursos, es un factor fundamental para que las especies no estén tan presentes allí. Y si ustedes se ponen a pensar a más altitud, entonces picos como Cristóbal Colón, Simón Bolívar, Nevado del Ruiz, la Sierra Nevada del Cocuy, el Nevado del Tolima, entonces empezamos a mayor altitud de 3000, 3500, 4000, 4500, cuando ya uno está por allá a los 4500, ya las cositas que viven son muy poquitas, son unas plantas que se desarrollaron ahí, se adaptaron allá, pero es muy poquita la biodiversidad. Pasará una águila, un cóndor, uno ve alguna que otra cosa, pero ya no es ese montón de biodiversidad que ve cuando está en zonas más cálidas. Claro, también hay zonas cálidas que son muy complicadas para que las especies estén allí, como por ejemplo puede ser una zona más xerofítica, como el desierto de la Tatacoa o la Guajira, donde allá es muy extremo, mucho calor y muy poca agua, y pues allá tampoco es tan fácil que viva cualquiera. Entonces también no es como, hay que entenderte de dónde a dónde es como ese cambio, ¿cierto? El otro patrón que habla sobre la diversidad es el que se denomina el incremento de la riqueza de las especies, aún se da en la medida en la que aumenta la complejidad de las estructuras de las comunidades ecológicas. O sea que en la medida en la que haya mayor diversidad de especies y de comunidades, recuerde que una comunidad es un conjunto de varias poblaciones, entonces una población de hormigas junto con la de los yarumos, junto con la de los musgos, junto con la de los cuzumbos, junto con la de los osos hormigueros, junto con la de los tucanes, eso todo junto forma una comunidad. Y en la medida en la que esas comunidades sean más complejas, por ejemplo que el cuzumbo coma
las hormigas o que coma también los frutos del yarumo, lo mismo que la tucaneta y que la tucaneta interactúe con otras, entonces eso se vuelve complejo, o sea, es mayor cantidad hay mayor cantidad de redes o de tramas entre ellos. Eso aumenta también la riqueza de especies que hay porque todos tienen muchas formas de suplir sus necesidades de comida y otras cosas también, no solamente la alimentación. Y por último, el último patrón habla que el aumento de las especies eh, también se da en la medida en la que aumenta el área. Entonces, a mayor cantidad de territorio, mayor cantidad de biodiversidad. Por eso es que Brasil es el país más biodiverso del mundo, porque es grandísimo. Pero nosotros, que somos como 6 veces más pequeños que ellos, pues también tenemos un montón de biodiversidad y hay muchos lugares o muchos documentos que dicen que incluso somos el segundo país con mayor biodiversidad del planeta. Entonces, es como apenas lógico entender. Bueno, como les estaba contando, la biodiversidad cambia, tiene unos patrones de distribución. Ellos, no solamente la altitud influencia la distribución de la biodiversidad, sino también la latitud, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces, acá lo que estamos viendo es que en la zona del trópico, justamente pues como en esta zona que vemos acá, es donde se da la mayor cantidad de biodiversidad. Ahí, por ejemplo, encontramos ecosistemas como el bosque secotropical o las sabanas, que tienen mucha biodiversidad. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, que está como por acá, que contiene partecito de todo. Pero los ecosistemas cambian, entonces encontramos bosques de coníferas en esta zona, o encontramos también tundras en esta zona, o ya los polos o el hielo polar, y allá ya disminuye la cantidad de especies. Sí hay especies, y hay muchas, pero no son tantas comparadas como las que vemos en el trópico. En cuanto a la altitud, ya lo hemos mencionado, también cambia. Este es un diagrama de zonas de vida de Holdridge. La anterior diapositiva hablaba sobre los biomas más importantes del planeta. Pero en esta diapositiva entonces vemos como en la medida en la que aumenta la altitud, también cambia la evapotranspiración o aumenta la precipitación, también eso influencia la cantidad de especies de ecosistemas que hay. Entonces este diagrama son zonas de vida nos permite poder entender cómo van cambiando tanto latitudinal como altitudinalmente esos ecosistemas y cómo se van formando dentro de los biomas otros biomas más específicos que también enriquecen esa concentración de especies. Y tenemos un caso particular en nuestro país, y es que nosotros sí nos la sacamos del estadio con esta belleza de territorio, y es que como si no fuera suficiente tener dos mares, el Pacífico y el Atlántico con más calor, el Pacífico más frío y más profundo, tenemos una gran distribución de ecosistemas que van desde 0 metros o menos de 0 metros sobre el nivel del mar hasta 5.750 metros de altura, los puntos más altos en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es como por esta zona donde se muestra la plumita. Tenemos la trifurcación de la cordillera de los Andes acá, que conforma las tres cordilleras, la occidental que es la más flaquita de todas, la central que es la más alta y la occidental que es la más ancha. Y en esta parte, por ejemplo, todos estos vientos que vienen de acá chocan y generan una zona de altísima precipitación. Toda esta zona del Chocó biogeográfico, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, son las zonas de las zonas más húmedas del planeta, y eso también influencia enormemente una gran cantidad de biodiversidad. Lo mencionan en el documental de Colombia Magia Salvaje, que es que toda esa humedad hace que haya mucha oferta de alimento, muchas especies, y esto también vuelve a esto uno de los lugares más ricos en cantidad de especies del planeta. Pero como si no fuera poco, entonces tenemos a los selva húmeda tropical, por acá también la tenemos sabanas, tenemos zonas de piedemonte, tenemos pues zonas inundadas en esta otra zona, por acá pasa el Amazonas, pero tenemos pues una gran parte de nuestro país que hace parte de la cuenca del Amazonas. Tenemos valles interandinos, por acá tenemos el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena, tenemos también zonas más secas, como por ejemplo está aquí el tema de la Tatacoa, pero también tenemos acá en La Guajira otra zona también muy seca, que está en el desierto de La Guajira. Bueno, es una concentración de ecosistemas amplia, muy amplia, y en esos ecosistemas viven muchísimas especies que incluso se especializan y que se vuelven endémicas para muchos de esos ecosistemas.
reconocer la importancia de la biodiversidad de supremamente pues de mucha importancia porque nos permite a nosotros poder entender y valorarla. Así como tenemos mucha biodiversidad, también se nos pierde un montón, pero muchísima. Aquí habían focas, hay muchas especies que se nos han extinto y una extinción es... Hola, ¿me escuchan mejor ahora? Clau, hola. Ok, listo. Entonces, tener toda esa biodiversidad, como les decía, nos pone a nosotros en una responsabilidad muy grande también frente a su valoración y su conservación, porque no conocerla, no estudiarla y no valorarla también nos puede poner en una situación muy compleja frente a que se pueda perder. Y si se pierde es para siempre, por ejemplo, como la imagen de ese patito zambullidor que vemos ahí, el patito zambullidor de los Andes, el Poises andinus, que o zambullidor sira, que se consideró extinto en la década de los 80. Este animalito vivía en los valles interandinos, en los humedales de la sabana de Bogotá, y todo el tema de la contaminación, de la construcción, generó una pérdida considerable en su hábitat y él no soportó y se extinguió. Y eso es complicado. Hoy leía en el perfil de Instagram, por ejemplo, de Proaves, que ellos apoyan como procesos de conservación de una especie que es el lorito coronia azul, y ese lorito hay como 300, eso es nada, 300 es muy poquita, pues no sé, sí, no, es muy nada, el periquito está en peligro crítico de extinción. Si esos 300 no aumentan su población o no se aumentan los esfuerzos de conservación para que él esté presente, significará que es uno más en la lista. Y hay un montón de especies de nuestra biodiversidad que se encuentran en peligro. Casi todas las endémicas siempre tienen una categoría de vulnerabilidad, o en peligro menor, o vulnerable, o en peligro crítico, que es la más espantosa de todas, hasta que ya se extinguen en la vida silvestre y posteriormente se extinguen en todo contexto. Entonces, por eso es muy importante reconocerla. De hecho, no solamente se habla de eso ahora. Humboldt, cuando pasó por acá, decía que conocer la riqueza de las especies que tiene un país es más que una necesidad del tiempo actual, es de todo contexto, porque los países básicamente miden su riqueza en la medida en la que conocen esa biodiversidad y la saben manejar apropiadamente. Si Humboldt puede decir eso por allá en 1845, porque nosotros en la actualidad, cuando todavía estábamos terminando de redescubrir y conocer nuestra biodiversidad, todavía lo dudamos y todavía seguimos trastabillando en términos de conservación? Es muy doloroso, sí, reconozco que hay pasión en este caso, pero hay que hacer esfuerzos importantes para conservarlo. Todo lo que podamos hacer para hacerlo, hay que hacerlo sin duda alguna. Desde ver una materia como esta y aprenderla y estudiarla responsable y juiciosamente, hasta sensibilizar a otras personas y hacer procesos de conservación, de compensación, de pago por servicios ambientales. Todo lo que está en nuestras manos es válido y necesario. Bueno, hasta aquí tenía preparada la clase de hoy. Cuéntenme en qué dudas o qué preguntas tienen, qué inquietudes presentan para yo atenderla, resolverla. Bueno, por acá me dice el chat que Claudia está escribiendo. Listo. Bueno, entonces voy a esperar algunos otros comentarios de algunos otros compañeritos que estén acá. Listo. Entonces, mientras algunos otros van comentando sus dudas, yo les voy entonces recordando que estaré muy atenta a las inquietudes que tengan. Me pueden escribir por este chat, por el chat pues de la plataforma, me pueden escribir también por
por, por WhatsApp, me pueden escribir al correo, yo trataré de estar muy atenta y muy pendiente de todas las dudas que tengan para atenderlas, para poderlos asesorar. Bueno, yo la estoy grabando acá con un programa, luego la subiré a YouTube y de YouTube les voy a pegar el hipervínculo ahí en la plataforma para que ustedes la puedan mirar allá. Con mucho gusto. Bueno muchachos, entonces si no hay más preguntas, los dejo. Muchas gracias por dedicarme toda esta hora y media a mí con los inconvenientes que tuve también. Intentaré estar mucho más preparada para la próxima. Me gustó mucho WizIQ. Creo que tal vez lo vamos a hacer por acá. YouTube está muy complicado, fue muy difícil hacerlo todo, entonces creo que esta tiene las cositas apropiadas. Lau, con muchísimo gusto, estoy para servirte. Antes a ti también muchas gracias por estar acá pendiente, por la paciencia que todos ustedes también tuvieron. Les mando un beso, un abrazo muy grande, estaré muy atenta a sus comentarios. Chao, chao. Chao, Sebas, que estés muy bien. Voy a mirar a ver quiénes están por acá para despedirme. Sebas, Erika, Laura, Claudia, Brian, Ángela. Muchos saludos a todos. Que pasen muy bien esta noche. Muchas gracias por el tiempo y que pasen una excelente noche. Chao.